Franco, muchas gracias por esta introducción que nos acabas de dar. Antes de continuar con las preguntas que te vamos a hacer, ya vamos a abrir las líneas telefónicas también, ya nos van llegando algunas consultas para vos. Me gustaría presentarte a vos como persona. Contanos quién sos, dónde trabajás, cuál es tu especialidad, cómo te formaste, por qué llegaste a trabajar en este espacio cercano a personas que necesitan el tipo de ayuda que ofreces vos, de profesionales como vos. Bien, mi nombre es Franco Díaz Echeverría, soy licenciado en fonoaudiología y en educación especial. Hace ya más de 15 años que elijo trabajar con personas con discapacidad en un espacio de rehabilitación y en el contexto educativo. Y bueno, realmente elegir fue una cuestión también de las incumbencias que nosotros tenemos en nuestras áreas de trabajo, y la verdad que no me arrepiento de haber empezado a trabajar ya desde chico con este tipo de usuarios. Bien, comprendo. Entonces vos te especializaste en la fonoaudiología. Exactamente, en fonoaudiología y en educación especial. Bien, ahí me gustaría plasmar algo que creo que nos va a llevar para más adelante para poder trabajarlo y es, ¿trabajas única y privativamente con personas con discapacidad? En este momento yo elijo trabajar con personas con discapacidad, pero las disciplinas con las que me he formado también me permiten trabajar en otros sectores. Bien, y al momento de trabajar con diferentes tipos de pacientes, de encarar un tratamiento, un momento clínico, un momento para con los allegados a estas personas, ¿notás una diferencia, una necesidad de especialización diferente para tratar con alguien con discapacidad a que con alguien con quizás sus capacidades en su punto óptimo? En realidad, cuando nosotros trabajamos en lo que es rehabilitación, ya sea con pacientes ambulatorios o que tienen algún tipo de discapacidad, siempre nosotros vamos a trabajar sobre lo que hay que rehabilitar. Entonces el déficit no solamente está en estas personas con discapacidad que quizá lo viven con mucha mayor cronicidad, sino también en los usuarios que son ambulatorios y que se hacen otro tipo de tratamientos, que quizá son reversibles o tienen mucho menor impacto a nivel de la persona. Bien, bien, bien. Esto es para ir conociendo un poquito más a qué se dedica tu trabajo, para dónde va, Ujú. cómo lo vive el profesional que se dedica a estas ramas. Y ahí también preguntarte a su vez, ¿vos trabajás de manera privada en el sector público? ¿Vivenciaste trabajar en ambas partes? Tuve la oportunidad de trabajar en ambas partes y realmente en el sector público generalmente se vivencia de una manera mucho más negativa que en el sector privado. De Ajá. todas maneras, en la actualidad ambos sectores están padeciendo estas medidas. Bien, sí, y a eso es a donde quería llegar en este momento. Me alegra contar con la posibilidad de que podamos charlar cómo funcionan los espacios privados, cómo funcionan los espacios públicos y qué está pasando en ambos espacios. Y por esto me gustaría preguntarte en este momento, ¿qué está ocurriendo hoy en los espacios de salud, tanto públicos como privados, respecto a las personas con discapacidad? Y si el acceso de estas personas para estos centros de salud se está viendo afectada en este momento puntual de Argentina. Bien, como te decía en un principio, esta es una cuestión que vivenciamos históricamente. ¿Sí? Las dificultades en el acceso a los tratamientos, a lo que es transporte, prestaciones educativas y también todo lo que es, bueno, instrumentos, herramientas que tiene que necesitar la persona para poder de alguna manera vivir a diario. En la actualidad, con todas las medidas que se han resuelto, Sí, bueno, realmente cada vez es más cuesta arriba este acceso y bueno, estas medidas hacen que se esté generando un recorte a nivel del acceso a las prestaciones, puntualmente en salud y en educación, de estas personas con discapacidad. Y cuando hablamos recorte, estamos hablando de que no se cumplimenta la cantidad de sesiones que se solicitan, desde las prestaciones médicas y de rehabilitación, ujú. difícil acceso a lo que es el transporte, a sostener las instituciones educativas, todos los elementos que puede llegar a requerir una persona para poder, bueno, vivir su vida plena. Una silla de ruedas o algún accesorio a equipamiento auditivo o lo que fuere. Quiero retomar el concepto que nombraste recién y de ahí quiero abrir dos ramas más, que es, dijiste recién, para que pueda vivir su vida a pleno, que es algo que quizás no está tan naturalizado, quizás no está tan hablado, pero es que una persona tenga una discapacidad, cuente con una discapacidad, no debe ser equivalente a que no pueda vivir su vida a pleno, porque existe un marco legal que lo encuadra, que explica qué tiene que pasar, que exige, que es una palabra que hoy quizás está en tensiones
Cuando decimos, al Estado se le exige, sí, al Estado se le exige y hay que exigirle que cumpla con la moralidad, la ética y la legalidad de lo que está establecido en el país. Eso es algo que yo quiero dejar claro y conversarlo con vos. Exacto. ¿Existe un marco legal que establece estas cosas? Sí, está la Bien, ley 24901, que es una ley a nivel nacional que exige el cumplimiento al acceso de todas las prestaciones que sean necesarios para que una persona pueda tener equidad, igualdad de oportunidades a nivel social. bien. Y eso incluye las prestaciones a nivel de rehabilitación, ¿sí? También en el año 2006 la Ujú. Argentina adhirió a una convención que se llama la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, esta ley también aboga por los derechos de las personas para que puedan tener una vida plena a nivel social. Bien, bien. Imagino que frente a estas leyes y a estos demás, en algún momento se notó una vulnerabilización de esto y es por esto que se marchaban el día de ayer. Contanos qué pasó específicamente el día de ayer y qué se pedía. Bien, ayer específicamente fue una movilización que se dio a nivel nacional Sí, y se pide por una ley de emergencia en discapacidad que tenga en cuenta estas leyes a nivel macro ok. por las que se rige Argentina, ¿sí? Que ya hace años que se vienen cumplimentando en ciertos aspectos, pero que en este momento se están vulnerando a nivel nacional por ciertas medidas que se están generando desde el gobierno. Cuando hablamos de ciertas medidas que se están vulnerando o que no se está haciendo, nos referimos puntualmente a un plano económico, como decir, para ponerlo en un ejemplo que la gente pueda entenderlo de manera simplificada, hay que poner la plata donde va, digamos. ¿Esto es lo que se está pidiendo? ¿Que se Sí, cumpla legalmente con la parte económica de lo que requiere esto? exactamente. A nivel nacional existe un fondo de reintegro que Bien, es un fondo que aporta a toda la sociedad argentina para que se puedan cumplimentar todos estos derechos de las personas con discapacidad, específicamente también todo lo que es acceso a terapias, prestaciones educativas y de transporte, y que en este momento, si vamos al caso, desde el año pasado no hay aumentos para profesionales. ok. Eh, Estamos hablando de que el último aumento se realizó en diciembre de 2024 y fue de un 0,5%. Bien, esto es otra cosa que queríamos tocar, que vamos a tocar y que vamos a explorar, que es cuando hablamos de que económicamente se está vulnerando a la población con discapacidad, a la población que requiere de esta atención, no hay que olvidarnos, como mencionabas vos, que también se está vulnerando los salarios de los profesionales que pertenecen y están en movimiento frente a estas realidades. Entonces, vulnerar económicamente a alguien no solamente afecta al paciente que requiere esta atención, sino que el profesional que se dedica, en tu caso como vos, que opta por dedicarse a ayudar a estas personas de una manera profesional, de una manera Ujú. que se come de esto, viejo, ¿no? Y también se está viendo vulnerada. Entonces, eventualmente puede llegar a requerir otras opciones, porque hay una realidad por fuera de esta cuestión humana que nunca hay que sacarle el ojo de encima, que es el profesional debe comer, el profesional debe vivir de la especialidad para la que se preparó. Entonces, y ahí quiero consultarte si qué opinas de esto, que lo charlemos, y es cuando se habla de que existe una vulnerabilidad económica y que existe un riesgo en el recorte económico de esto, podemos decir que el recorte económico también equivale en este caso a recorte de derechos, y ahí nos metemos en una cuestión humana. Se le recorta el derecho a la posibilidad de vivir su vida pretendido y atendido como debe ser una persona con discapacidad, y también al profesional que debe ganar con esto. Sí, claramente esto es una cadena. Si se repercute en el arancel que se le paga a un profesional para que pueda trabajar con una persona con discapacidad, este profesional muchas veces decide dedicarse a otras áreas que Ok, no incluye el trabajo con personas con discapacidad y esta persona queda a la vera, digamos, eh, de no tener acceso a terapias. Es decir, yo como profesional, si no cobro bien por un trabajo que me cuesta pagar consultorio, pagar materiales de trabajo, pagar seguro de mala praxis, una matrícula para poder hacer mi trabajo de la forma ética y profesional como se ujú, debe, yo voy a elegir no trabajar con personas con discapacidad porque no se me está pagando bien. Y yo de alguna manera, como vos decís, también tengo que vivir de esto que hago. tal cual. Tenemos la vocación, pero no vivimos de la vocación. Ay, qué palabra vocación. La vocación es una galletita en realidad. La vocación es, ¿qué es la vocación?
No, sí, totalmente. Y Es ahí, importante la vocación. sin lugar a Sí, duda, sin sí, lugar a sí. duda. En cada cosa que hacemos es importante la vocación, es importante tenerla y también es importante comprender que estamos en un estado de derecho, que estamos en un estado profesional, que contamos con una universidad que en las bases políticas de la universidad invita y obliga a que esta educación sea para todos. Pero cuando enunciamos que la educación es para todos, nos referimos también a los resultados de la educación. Porque si los resultados de la educación, como los resultados de un profesional de la salud que es especializado en fonoaudiología, que trabaja con niños de discapacidad, no puede brindar el acceso a ese, está fallando constitucionalmente las bases de la universidad. Porque que la educación sea Exacto. para todos no solamente se refiere al proceso de formación educativa de los 5, 6, 7, 10 años que pases en la facultad, sino al posible ejercicio de este trabajo y que lleve tanto un reconocimiento económico, político, social y en sus leyes, en sus bases. Así que en este momento me gustaría preguntarte, Franco, primero agradecerte nuevamente porque estás No, acá, gracias a estamos... vos por darnos este espacio, que es muy importante también poner la voz. es importante poner voz. Es cierto que no te ofrecí cuando llegaste, tenés agua cuando vos quieras. Enseguida nada más vamos a habilitar las líneas y ahora sí preguntarte de nuevo, cuando hablamos de servicios o derechos en posible riesgo de perderse, ¿nos podrías contar, narrar cuáles son las realidades que se enfrenta el paciente a esto? ¿Qué es tangiblemente lo que está en riesgo? ¿Cómo funciona el proceso no sé si la palabra correcta es terapia o sería tratamiento? ¿Qué está ocurriendo allí a nivel clínico? Bien, en principio, como te decía, la falta de aumento de los aranceles a nivel de las prestaciones terapéuticas en discapacidad, que bueno, este año no hemos percibido ningún aumento y el profesional de alguna manera se tiene que sostener. Esto hace de que los profesionales decidan no trabajar con personas con discapacidad, cesen los tratamientos. Esto vulnera obviamente un tratamiento que muchas veces tiene cierta cronicidad y que la persona necesita acompañamiento continuo para poder de alguna manera tener igualdad de oportunidades a nivel social. ¿Sí? Estamos hablando de niños, adolescentes y adultos también, Ujú, ¿sí? Que van a convivir y quizás sobrellevar una discapacidad durante toda su vida. ¿Sí? ujú, Y no solamente la persona, sino el contexto de la persona. Estamos hablando de la familia, de la institución educativa que acompaña a ese niño o adolescente o adulto, ¿sí? Entonces se empiezan a vulnerar los derechos de estas personas cuando se empiezan a recortar las prestaciones, cuando esta persona tiene muchísima burocracia o su ujú. familia también para que le aprueben un equipamiento, em, una terapia, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que están ocurriendo que antiguamente, como te decía, ya sucedían, pero últimamente se han profundizado. Bien. ¿Por qué motivo clínico suele acceder a la salud pública o privada un paciente con discapacidad? ¿Cuáles son los casos que se suelen ver y qué presupuesto suelen llevar estas cosas? Bien, existen un montón de tipos de discapacidad. Estamos hablando de que una persona puede sobrellevar una discapacidad a nivel auditivo, a Ok, nivel visual, comunicacional, motora, cognitiva. Bueno, eso está dentro del marco profesional, ¿cierto? sí. Está todo caracterizado cuando una persona de alguna manera tiene un tipo de discapacidad específica. Eso se menciona en un certificado de discapacidad Ok, que la persona bueno, tiene cuando gestiona con su familia a nivel estatal, y en ese certificado aparece el tipo de diagnóstico que tiene y que va a necesitar también. bien. ¿Sí? Obviamente una persona se la va reevaluando toda su vida para ver realmente en qué momento tiene que tener cierta cantidad de terapias o acompañamiento. Ok, Franco, y acá quiero meterme sí para poder hacer un análisis político, social y económico de Ujú, esto, es cuando hablamos de los aranceles con los que se cuenta hoy, por ejemplo, ujú. tuvimos una charla con un psicólogo en el que nos contaba que desde el Colegio de Psicólogos se establece o se prevé un mínimo ético de la Exacto. consulta, que en Ujú. este caso es de 20.000 pesos por consulta, ahora Sí. creo que subió un poquito más. Cuando hablamos de, en tu caso, con audiología, contamos con este presupuesto, tenemos una base, ¿cuál es el alcance monetario que debería tener un paciente para poder acceder? Entiendo que existirán diferentes tipos de tratamientos, Ujú. pero para tener una idea de esto. Bien, a nivel nacional varía mucho el mínimo ético sugerido, Ok, dependiendo del colegio. Eso es una cuestión que se decide
a nivel colegial. En este momento en Córdoba el valor mínimo para acceder a una terapia que puede rondar entre media hora y 45 minutos, que está en la página oficial del Colegio de Fonoaudiólogos de Córdoba, es de 18.000 pesos. Ok. Que en realidad, si vamos a esta cuestión, el colegio decidió poner ese mínimo ético sugerido, pero que muchas veces no va en consonancia con el contexto inflacionario que estamos atravesando. Entonces, ese sería el mínimo ético sugerido en la provincia de Córdoba, 18.000 pesos una sesión fonoaudiológica. Bien. En este momento la cobertura a nivel nacional es de 12.000 pesos, pero que estamos hablando de que se cobra entre 3 y 6 meses de demora, muchas veces. Es una locura eso. En un contexto inflacionario, la verdad que es insostenible cuando el profesional, como te decía, tiene que pagar al día su seguro de mala praxis, su matrícula y todos los materiales que conllevan el trabajo con personas con discapacidad. Bien, estamos hablando de que no existe una correlación entre lo exigido y lo brindado. Y Exacto. frente a esto, me gustaría decirte, a ver, vamos a redondear a 20.000 pesos, ¿no? O sea, es Bien. 18.000. Sí, sí. Bien, perfecto. Estamos hablando de que, voy a llevarlo por dos ramos puntuales. La primera, que es la última que dijiste, cobrar a 3 meses, de 3 a 6 meses me dijiste. Bien, de 3 a 6 meses cuando el tratamiento está autorizado. Y muchas veces los tratamientos tardan en autorizarse unos 2, 3 meses. Esto quiero, para que lo entienda la gente, por ahí podemos llegar a decir, están hablando en chino. Se refiere a que el profesional que recibe una autorización por parte de las obras sociales, que la mayoría tenemos y que podemos acceder, no va a cobrar ese tratamiento que está impartiendo hoy, ahora, y tiene que comer hoy y ahora, sino que lo va a cobrar a ese precio de ese momento, corregime si me equivoco, Franco, de acá posiblemente de 3 a 6 meses. O sea, imagínate que vos me llames a mí para pintar tu casa y que vos me digas, che, mirá, tenés que pintar todo, tenés que traer todo, estamos en junio, julio, agosto, en septiembre te estoy pagando a precio de hoy. Hoy quedamos en 5.000 pesos, o quedamos en 20.000 pesos, bueno, en septiembre te pago 20.000. Y vos me puedes decir, no, pero yo no sé cómo va a estar el país en 3 meses, no sé si el peso va a seguir existiendo, hermano, no sé que tuvimos LECOP acá en Argentina. No sé si me va a salir. Bueno, no, esa es la forma que tenemos de trabajar nosotros. Bueno, parece ficcional, pero es real. Existe y sucede. Es una locura. Te doy un ejemplo. Sí. Nosotros hemos presentado documentación para que se generen expedientes en relación a tratamientos terapéuticos que han necesitado nuestros pacientes. Sí. La documentación la hemos presentado en diciembre y ahora el mes pasado hemos recibido algunas autorizaciones y recién ahí nosotros podemos facturar para de acá a 3 o 6 meses poder cobrar ese tratamiento. Así que la verdad que es una locura, como vos mencionás, pero sucede en la realidad y es lo que estamos sosteniendo a nivel profesional. Bien. No. Estamos hablando de una realidad que debe ser atravesada por dos partes. Como decíamos, recién explorábamos la parte del profesional y ahora sí llevar la parte del paciente, que es cómo va a llevar esto. Bien, quiero que pensemos juntos. Estamos hablando de alrededor de 20.000 pesos por sesión. Redondeemos para que todos nos den los números. Tenemos, Franco, ¿cuántas sesiones por semana suelen ser? ¿Una? Dependiendo del tipo de discapacidad que tenga la persona, va a depender. Por ejemplo, podemos llegar a tener pacientes que tengan entre 2, 3, 4 o 5 terapias. ¿Por semana? Terapias. No okay. Estamos hablando de cantidad de sesiones que pueden ser muchas también. Cuando hay discapacidades que realmente son muy severas, una persona con discapacidad puede tener terapias durante toda la semana de distintas áreas. Estamos hablando de que puede ser terapia ocupacional, kinesiología, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, psicomotricidad. Estamos hablando también de procesos de inclusión en las escuelas que son muy costosos también. Entonces, para una familia tipo acceder a un tratamiento crónico de esa magnitud es imposible. Es imposible y no solamente que queremos dejarlo en el aire, sino que queremos llevarte números. Yo quiero que vos, que estás del otro lado, escuchando esta entrevista, saques números conmigo. Ponele que en un somos muy buenos y somos muy buenos con el ejemplo y decimos tiene una terapia a la semana. Tenemos 20.000 pesos por 4, que son las 4 semanas que componen el mes. Tenemos
2, 4, 6, 8, 80.000 pesos de presupuesto en el mínimo de una sesión por semana, Que no sucede, ¿eh? que no sucede, No. desde ya vamos a partir que no sucede, pero y vamos a hablar en términos reales, no como sugirió muchas veces el ministro de Economía o su vocero, que el sueldo más o menos es de 580.000, 550.000 pesos en la Argentina, es lo que gana un trabajador de call center, es lo que gana un docente, es lo Sí, que sí. gana el empleado de... No, el empleado de comercio gana... Bueno, el empleado de comercio si trabaja 14 horas gana más, pero el joven promedio que va a la facultad, que tiene un trabajo de 6 horas, y el general gana entre 500 y 700.000 pesos. Nadie gana más que eso. No en la gran mayoría de la extensión del pueblo argentino. Dedicarte a eso, un alquiler hoy está 250.000 pesos, 280.000, 300.000 pesos. De ese presupuesto vos ya tenés 300.000 pesos para pagar el techo en el que estás. No le vamos a sumar las expensas, vamos a ser buenos. Tenemos luz. Bien, yo hablo de un caso tangible. Acá, Belgrano y Montevideo, departamentos de allí, 200.000 pesos de luz. A mí me viene 150, a mí me viene 110. ¿Querés redondear en 100? Listo, tenemos 300.000 pesos ahí. De comida, una persona que tiene un hijo, una Es un pareja. presupuesto. ¿Cuánta guita tenemos de Ujú. comida? Bien, tenemos que movernos, tenemos que ir al colectivo. Ahora el colectivo cordobés va a aumentar a 1.500 pesos. ¿En qué momento nos quedan libres 80.000 pesos para acceder a una terapia que limita y condiciona mi calidad de vida? No estoy hablando de unas Exactamente, vacaciones. No Exactamente. estoy hablando de pagar internet o YouTube Premium. No, estoy hablando de un tratamiento que condiciona directamente mi estilo de vida. Saquemos cuentas, ¿a quién le está alcanzando? ¿A quién le está yendo mejor con estas reformas? ¿Quién está saliendo ganando? Porque te dicen, no, bueno, pero esta plata la estamos ahorrando, hay que recortar la motosierra, pero ¿a quién está cortando la motosierra? Porque en este momento, por ejemplo, en este programa puntual estamos hablando de que la motosierra impacta sobre la calidad de vida. Y de personas vulnerables. Vulnerables con... Sí, estamos hablando de una minoría que siempre ha sido bastardeada históricamente y que ha tenido dificultades en el acceso de igualdad de oportunidades, ¿sí? No solamente a nivel social, a nivel laboral, a nivel Sí. educativo. Estamos hablando de un égido súper extenso. Sí, totalmente. Y con esto quiero mostrar las partes. No solo se está vulnerando al paciente que no puede acceder económicamente a esto, sino que se está vulnerando al profesional, se está vulnerando a la institución, se está vulnerando a los hospitales. Bueno, y ahí Exacto. quería preguntarte, Franco, esta que me quedó colgada y ahora Bien. volvió, es en la salud pública. ¿Qué porcentaje o cómo es? Porque, digamos, no es lo mismo el área de traumatología o de Ujú. emergentología que recibe cierta plata, porque en los hospitales públicos y demás tenés gente que llega con urgencias médicas, con desmayos, con problemas, todos los días, frente a algo que se presenta muchas veces como una no urgencia, como es la fonoaudiología y demás. ¿Cómo va el presupuesto y cuánto cuesta conseguir un turno? Bien, mira, te cuento, en la actualidad una persona con discapacidad que tiene una obra social nacional puede llegar a acceder a un tratamiento en una institución privada. Las Sí. personas que no cuentan con obra social tienen que ir al sector público. Estamos hablando de un sector que también ha sido muy bastardeado a lo largo de los años y que actualmente está colapsado. Si una persona con discapacidad se va a rehabilitar a un sector público, tiene que esperar meses para tener un turno y muchas veces cuando lo tiene que ser atendida de forma grupal porque los profesionales no dan abasto, porque los profesionales de alguna manera tienen esta mirada social y quieren de alguna manera poder acompañar a esta persona, pero no están dadas las condiciones adecuadas a nivel edilicio, a nivel, bueno, de cantidad de profesionales que se requieren en los distintos sectores, ¿no? Bien, estamos hablando de que, y esto te lo pregunto como alguien profesional de, de tu campo, no es lo mismo una terapia grupal que una individual. Totalmente. Bien, En una terapia grupal, a pesar de que se pueden trabajar algunas cuestiones a nivel de lo social, de lo comunicativo, cuando nosotros trabajamos en una terapia individual, estamos viendo a la persona cuáles son sus necesidades específicas y trabajamos obviamente con cuestiones a nivel de lo que la persona necesita específicamente, ¿sí? sí, totalmente. Ayer, mira, te cuento una anécdota en la que podemos llegar a enlazarla con aquí. Nosotros, como estudiantes de locución, contamos con la presencia de una fonoaudióloga también, que se especializa, bueno, en la voz hablada, en la redacción, en la dicción, y nos contaba
sobre un tipo de profesión que requiere mucho uso. Yo conozco de esta profesión, pues en mi casa hay de esos, que es la docencia. Y me decía, hay algo ridículo, chicos, que yo les quiero contar a ustedes, enlazado con esto que me decís, que es, no existe una receta mágica para una puntualidad de la voz, ya sea nódulos, fatiga, todo lo demás. Y ustedes pueden creer que los docentes adheridos a UPC cuentan con un Zoom virtual, un Meet, una videollamada, en el que le dicen, bueno, ahora ustedes que tienen carpeta médica por disfonía, afonía, vamos a hacer todos los siguientes ejercicios, como si fuese algo preestablecido que pudiese funcionar para todos y te está vulnerando completamente. Mira, yo me he dedicado Ok, en algún momento a la rehabilitación y tratamiento de la voz, ¿sí? sí, Sé que ustedes como docentes y como locutores, como profesionales de la voz, pueden llegar a tener distintas patologías y es verdad lo que sucede actualmente con la atención a nivel de RT, que muchas veces las sesiones se dan a nivel grupal por una cuestión también arancelaria, de cuestiones de y tiempo, por de falta videollamada. exactamente, y muchas veces para una persona, para generar un buen tipo de tratamiento, Sí, se la tiene que evaluar y considerar de forma individual, porque no es lo mismo trabajar con una persona que tiene un nódulo que una persona que tiene un hiatus, otro tipo de dificultad a nivel vocal. ok. Entonces es una realidad que sucede en todos los campos de la rehabilitación. Bien, y ya que estamos hablando de rehabilitación y estamos hablando de profesionales, Ujú. me gustaría consultarte cómo ves vos esto, y es decir, una persona que cuenta con una dificultad, por ejemplo, en el habla eh, de manera permanente, Ujú. ya sea por Sí. la forma de sus labios, de su paladar y demás, imagino yo, y acá es donde vos me dirás si es así o no, que un tratamiento puede ser la distancia entre dedicarse profesionalmente a algo o no, como ser la docencia. Exactamente. O sea, digamos, esa persona pende de un hilo su proyecto de vida al que debería tener garantizado el derecho y el acceso a poder hacerlo, si es que cuenta o no cuenta con un tratamiento, digamos, el impacto de esto es mucho. Sí, y ahí vamos al caso de que, bueno, hay muchas personas con discapacidad que nunca van a poder acceder al lenguaje, ¿sí? Ok. A nivel oral, y que muchas veces la rehabilitación sirve para generar vías alternativas de comunicación, Para poder ejercer una profesión. exactamente, para poder desenvolverse social y laboralmente. Y personalmente. Totalmente. Y personalmente porque no es la misma realidad. Exacto, exacto. Y ahí es donde tenemos que entender nosotros, como decíamos al principio de este programa, a la mitad de este programa, que es donde nace una necesidad, nace un derecho. Y es obligación de todos comunicarlo, es visibilizarlo, charlarlo, como estamos haciendo acá con la presencia de Franco, que amablemente vino a hablar con nosotros en el día de hoy. Y frente a esto, me gustaría preguntarte, porque vos sabés que me costó encontrar ejemplos cuando hablamos del mundo de la comunicación, en mi caso de la radio o en el caso de otros la música, ¿cómo ves representada la visión de alguien con una discapacidad, la que sea, desde algo en el habla hasta alguien con síndrome de Down, alguien con Asperger? ¿Cómo funciona? ¿Está bien representada? ¿La ves humillada? ¿La ves bien mostrada? Se nos ocurrió desde producción, se nos sugería, por ejemplo, el caso de la famosísima película de Anita, que es el caso de la visión de una niña que pierde a la madre y no conocía los riesgos de la vida y quedó abandonada. Exactamente. Sí, Sí, para pensar en una persona con discapacidad hay que pensar no solamente en el contexto, sino en el futuro de esa ok, persona, ¿sí? Considerando cómo va a ser el acceso a nivel laboral, en la autonomía, también en la realización personal, si va a poder tener pareja, si va a poder procrear, si va a poder tener elecciones en cuanto a poder viajar, a poder llevar una vida plena, lo que hablábamos hoy. Entonces, todas esas aristas surgen durante los años de tratamiento, donde se trabaja con las familias estas proyecciones. Es decir, ¿cómo proyectas de acá a un par de años a tu hijo? sí, Con este tipo de desafíos que va a tener en lo social y en lo laboral, en lo vincular quizá. ¿Sí? sí, total. ¿Crees, Franco, y esto quizás te lo pregunto de una manera más subjetiva, como humano que se dedica a esto, no como profesional que vino a hablar, ¿crees que el arte tiene
una deuda quizás de visibilizar, o te gusta cómo lo hace, o crees que puede ayudar, que es indiferente? El arte siempre ha ayudado, pero es importante que en este momento sensibilice mucho más del tema, sea la voz, para que se pueda visibilizar sobre las personas con discapacidad en un momento tan terrible que estamos vivenciando, no solamente los usuarios con discapacidad, sus familias y las personas que acompañamos. eh, Siempre el arte sirve como voz, como vía de transmisión directo y alcance importante a la sociedad. Bien, sí, 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 completamente. Así es como vamos charlando con Franco, siendo ya 2 minutos los que nos separan de las 17 horas. Vamos llegando al final de este programa. Tuvimos un recorrido desde la política, desde la opinión del arte, desde lo que está siendo vulnerabilizado, desde los profesionales, desde los que están del otro lado. Y queremos decirte a vos que estás del otro lado que es importante hablar del tema. Exacto. Tenemos voz y hay que Exacto. usarla. Tenemos la enorme suerte biológica de haber nacido con la potencialidad de expresarnos. Bueno, ya lo decían algunos autores teóricos de la lingüística, ¿no? La comunicación, el lenguaje es algo inerte al ser humano. Así lo expresó Martínez, así lo expresó Saussure, así lo expresaron diferentes lingüistas del mundo. Los fonoaudiólogos que nos acompañaron frente a nuestra exposición de la faringe, frente a baja esto, hace este ejercicio, te digo como paciente de fonoaudiología que lo que costó sacarme el frito de la voz, yo caía todas en frito. Sí. Ahí. Hagámoslo, escuchemos canciones, miremos películas. Hoy, yo los invito a que algún día de este fin de semana miren Anita, por ejemplo. Hablemos de este tema y recordemos esto que estamos hablando al momento de ir a votar. Es importante, porque vos decís, ¿pero qué puedo hacer yo que soy carpintero? Podés votar. Juan Carlos Carpintero, que está del otro lado, podés votar. Y pueden acompañar en las movilizaciones también, porque no importa que no se tenga al lado una persona con discapacidad, un hijo con discapacidad o alguien conocido. Siempre es importante velar por los derechos de las personas y es un momento importante que se tiene que acompañar como sociedad. Así es. Muchísimas gracias, Franco, por haber Gracias a participado vos. el día de hoy. Muchas gracias por venir realmente. Estaremos encontrándonos más adelante. ¿Tenés un Instagram en el que la gente te pueda llegar a seguir o donde trabajás? Raíces Rehabilitación es Instagram, es el espacio terapéutico donde trabajo. Bien. Así que agradecerte solamente Por favor. brindar este espacio para que se conozca un poco sobre lo que está sucediendo en este sector. Bien. Te recuerdo que estás escuchando Un Abuelo y Medio, estás escuchando Radio CUP, estás escuchando este programa que se da semanalmente los viernes de 16 a 17, en donde cada final de programa tendremos un invitado. Nos vamos de a poquito despidiendo.